La lectura que hicimos, la segunda lectura, ¿no?, de la carta a los Hebreos, es una reflexión muy bonita acerca de lo que es el sacerdocio. Y en este caso, acerca de la función que tiene el sumo sacerdote. Entre los sacerdotes había uno que era el más importante, le llamaba precisamente así, ¿no? Bueno, en época de Jesús parecía vieron que en el Evangelio habla de los sumos sacerdotes. Bueno, porque de alguna manera hace alusión al contexto histórico en el que vivían. Los romanos, ¿no es cierto?, se habían arrogado el derecho de ser ellos quienes decían quién era el sumo sacerdote. Entonces, por un lado estaba el verdadero sumo sacerdote y por otro el impuesto por los romanos, ¿no?, en el contexto de la época. Pero lo cierto es que el sumo sacerdote debía ofrecer, digamos, sacrificios en favor de los hombres. Y la carta a los Hebreos dice claramente que el sumo sacerdote es tomado de entre los hombres. Y es por eso que se puede compadecer de la debilidad de sus hermanos, porque él también es un hombre, ¿no? Bueno, esta necesidad de compadecerse del que sufre, en ese caso, compadecerse de la debilidad de otro porque él también tiene una debilidad, es algo que todos nosotros estamos llamados a hacer, que somos sacerdotes por el bautismo, ¿no? Nosotros los curas tenemos un sacerdocio ministerial, pero todos los bautizados tenemos un mismo sacerdocio que es el que nos hace capaces de interceder unos por otros. Y no solamente capaces de interceder unos por otros y de ofrecer el sacrificio de Cristo por el bien de nuestros hermanos, por el bien de la comunidad, sino también ese sacerdocio nos hace solidarios de alguna manera con el otro. Nos llama a mirar con misericordia, a perdonar, a soportar con paciencia la debilidad y los errores del otro. Y eso lo hacemos a ejemplo de Jesús. Jesús, siendo rico, se hizo pobre, siendo Dios, se hizo un hombre. Y como hombre, de carne y hueso como nosotros, también sabe lo que es la fragilidad humana, la debilidad humana. También sabe lo que es el sufrimiento humano. Cuando tenemos un sufrimiento, algo que nos duele, algo que nos molesta, una cruz, por así decirlo, debemos mirar a Cristo sabiendo que Él nos comprende porque es un Dios tan cercano que también ha querido padecer por nosotros. El camino de salvación que Jesús eligió para nosotros es el camino atravesado por la cruz. Así decidió salvarnos el Señor, ¿no? Y entonces el Señor se ha solidarizado con nosotros de esta manera. Y en el Evangelio de hoy nos muestra una exquisita compasión frente a un hombre que sufre. Fíjense, ahora que estamos en este momento histórico eclesial donde hablamos tanto del sínodo, la palabra sínodo significa eso, ¿no?, caminar juntos, literalmente junto al camino. Y hoy providencialmente ocurre algo mientras Jesús salía de Jericó junto al camino. Jesús ya era una persona, podríamos decir, bastante conocida. Se hablaba mucho de él en las ciudades, en los barrios, ¿no? Porque había gente que lo escuchaba, que estaba en contacto con él y cuando volvía a su pueblo llevaba la noticia. Hay un tal Jesús que hace esto, que hace el otro, que predica. Y entonces Jesús, repito, ya era una persona bastante conocida. Jesús está saliendo de Jericó acompañado de sus discípulos, dice, y de una gran multitud. Y junto al camino había un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Timeo. Eso significa precisamente la palabra Bartimeo. Quiero detenerme en el detalle que era un mendigo ciego. Ustedes saben que en época de Jesús, la costumbre o el pensamiento judío decía o vinculaba, la enfermedad o el malestar en la vida directamente con el pecado. Una persona que tenía una enfermedad estaba sufriendo las consecuencias del pecado, pecados personales o pecados de sus padres. Este hombre que era ciego de nacimiento, imagínense, era un terrible pecador, él o sus padres. Y entonces estaba condenado a la marginación social. No solo una marginación religiosa, precisamente por ser un pecador,
sino también a la marginación social, porque ¿quién le iba a dar importancia a un hombre pecador que simplemente molestaba quizá a muchos? Y entonces es por eso que este tipo de personas solamente estaban condenadas a mendigar toda su vida. Y este hombre escuchó que Jesús pasaba por allí y empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Como ustedes saben, este término, hijo de David, es uno de los títulos que en el Nuevo Testamento se le aplica al Mesías, a Jesús. ¿Por qué se le dice hijo de David? Bueno, en alusión a la promesa que recibió el rey David, que de su descendencia iba a nacer el Salvador. Y entonces este hombre, fíjese que no es un detalle menor, que estaba mendigando, un hombre despreciado, considerado un pecador, hizo algo que muchos de los que estaban alrededor de Jesús no se animaban a hacer, que es profesar la fe en que Jesús no era alguien más, sino que ni siquiera era alguien especial, sino que era verdaderamente el enviado de Dios. Podríamos decir, paradójicamente, ¿no?, que este hombre que no veía mucho más de aquellos que estaban alrededor, que lo seguían porque habían comido pan, que lo seguían porque Jesús era un personaje conocido, que lo seguían porque tenían que pedirle algún favor, incluso para algún familiar. Este hombre, repito, este hombre ciego, este marginado, fue capaz de ver en Jesús algo que muchos de los que veían y caminaban con él no se animaban a ver. Es por eso que Jesús lo llama y él se acerca de un salto y le pide que yo pueda ver. Y Jesús le dice: tu fe te ha salvado. Como lo dice muchas veces en el Evangelio, ¿no? Porque lo que verdaderamente salva es abrir nuestro corazón y depositar nuestra confianza en Dios, para que Él obre, actúe en nuestra vida y nos haga cada vez más parecidos a Jesús. Y la cosa no termina ahí. Este hombre no se fue de fiesta, no se fue por ahí, ¿no es cierto?, porque había recuperado la vista, sino que él también se hizo discípulo de Jesús. Bueno, este pasaje del Evangelio nos desafía a muchas cosas. Especialmente nos desafía a que seamos verdaderos discípulos de Jesús, poniendo nuestra confianza en Él. Nos desafía también a abrir los ojos frente a aquellos que están al costado del camino, como el ciego Bartimeo. Muchos hermanos y hermanas también están al costado del camino. Abrir nuestros ojos frente a las necesidades de esos hermanos. Y sobre todo, nos invita a todos no solo a ser seguidor de Jesús, sino a acostumbrarnos a ver la vida con los ojos de la fe. Con esos ojos que hicieron que Bartimeo pudiera reconocer en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios, al que debía venir al mundo, al Hijo de David. Pidámosle al Señor entonces que nos dé su gracia, que nos dé su Espíritu para poder responder a todos estos desafíos a los cuales nos invitan esta palabra que este fin de semana estamos proclamando.